Bienvenidas a esta clase especial sobre geometría sagrada y tarot. Vamos a hablar el día de hoy sobre la estructura subterránea, la estructura subyacente que le corresponde a estos 78 naipes. Voy a comenzar a hacer las invitaciones correspondientes a las personas que me habían manifestado como su voluntad de participar. Y vamos a partir a las 7. Nos atrasamos un poquito, pero bueno, acá estamos. El día de hoy vamos a tener una clase completa, son 2 horas, donde vamos a estar hablando de las aplicaciones de la geometría sagrada. En este sentido, podríamos decir que hay una manera específica, ¿sí?, de aplicar estos conceptos de razón y proporción dentro del mundo arcano, dentro del mundo del tarot. Ciertamente que esta clase tiene como una razón de ser en sí misma, pero por supuesto que también estamos apuntalando, ¿cierto? Abriendo lo que es el curso de tarot que estoy levantando y que va a partir ahora en junio. La primera semana de junio vamos a comenzar con las clases. Son 6 meses de clases, una clase a la semana, 2 horas por clase. Estas clases se van a transmitir por Zoom y van a quedar grabadas y disponibles para las personas que estén participando como del curso. Vamos a contar con algunos materiales interesantes, bibliografía complementaria, pero es fundamental el hecho del contacto directo, ¿cierto? De poder estar haciendo las preguntas, de poder ir revisando cómo se va comprendiendo esta morfología del tarot, ¿ya? Hasta el momento, claro, sí hay cupos, estamos participando, el curso en sí sale 60.000 pesos y hasta la inscripción hasta el 23 de mayo, es decir, hasta este domingo que viene, está saliendo solamente 40.000. Ya eso es el valor que va a ser mensual, de ahí como en adelante, ¿ya? Estamos sorteando también 2 cupos a personas que quieran, ¿cierto?, como probar su suerte. Así es que me pueden preguntar por interno cómo poder sumarse a lo que es este sorteo por 2 cupos en este curso de tarot ritual, que es como le llamamos. Aprovecho también de mencionar que también el 23 cerramos el sorteo de 3 lecturas de carta astral. Son lecturas bastante completas. La interpretación de carta astral que realizo yo se corresponde a 2 sesiones de 2 horas a 2 horas y media cada una de las sesiones, así que prácticamente son entre 4 y 5 horas de estar hablando sobre tu carta astral, sobre tus tránsitos, sobre también un trabajo aplicado respecto al tránsito lunar. El curso también, ya que preguntan acá, el curso sí, claro que está disponible como para personas del extranjero, se paga por PayPal. Y en este caso estaría saliendo $45 ya mensualmente hasta el 23, y ya después del 23 sale $70 por mes, ¿ya? Bueno, les comento, quiero primero mostrarles, ya generar una pequeña visual de lo que vamos a revisar el día de hoy. Aquí tenemos nuestra primera máquina, ¿cierto? El Axis Mundis. Trabajamos con los arcanos mayores, tratamos este es como nuestro toroide, ¿cierto? Nuestro mándala, nuestra chacana, nuestra guñelve, nuestro Axis Mundis, nuestra rosa de los vientos, desde donde vamos a direccionar lo que es toda nuestra tirada. Acá nosotros vamos a poder ver el eneagrama, ¿sí? Este eneagrama, que es el mismo que tenemos dibujado acá. El enagrama sextenario se conoce porque está bajo la ley de 6. Y acá pueden ver el enagrama septenario. Lo único que cambia son las proporciones de los números, pero ambos se dividen en 9 espacios regulares. Y acá tenemos el enagrama con la naturaleza de los números. ¿Ya? Aire al 1, fuego al 2, agua al 3 y así sucesivamente.
Acá nosotros nos vamos a poder encontrar con nuestro pentagrama. Este pentagrama es la base tanto para nuestras tiradas como para comprender la naturaleza de cada uno de los elementos, ¿ya? Es el mismo pentagrama que nosotros podemos revisar acá. Creo que hay mucha luz. A ver ahí, sí. Es el mismo pentagrama que nosotros podemos revisar ahí. Vamos a hablar de esto ahora, no va a quedar críptico respecto a lo que es esta clase, pero básicamente se ve así. Esta es como el molde de lo que es nuestra tirada. Y acá podemos ver la naturaleza de los cortesanos, como lo estamos trabajando acá. En este caso, los pajes al agua, los caballeros al basto, o al fuego, la reina a la tierra y el rey al aire. Claramente, sí, la imagen con la que trabajo, que es el enagrama sextenario y septenario, como dice acá nuestra amiga Saturno 72, se corresponde al trabajo del cuarto camino. Cabe señalar que tuve la posibilidad, la opción de vivir varios años en una comunidad de trabajo del cuarto camino, aplicando enseñanzas de Gurdjieff, enseñanzas de Ouspensky, enseñanzas de Silo principalmente, y desde ahí es donde he rescatado como varias cosas para poder aplicar dentro de lo que es estas clases de tarot. Ya fuera de esta como introducción, ¿cierto? Ya entrando en tierra derecha, la idea es poder comprender qué es lo que significa efectivamente lo que es un oráculo, lo que es el tarot. Porque el tarot es un oráculo. Y el oráculo está ligado bajo el concepto de la magia, bajo el concepto de lo oculto, de lo ritual. El oráculo está asociado a la predicción. Yo no trabajo desde una perspectiva psicológica, ni trabajo desde una perspectiva evolutiva, ni trabajo desde una perspectiva terapéutica. No creo que abordar el tarot de esa manera es restringirlo y ocuparlo para cosas que no está trabajado. El esoterismo, el ocultismo no es terapia. Uno debería trabajar con su terapia personal, con su trabajo personal, y desde ahí como dedicarse al camino espiritual o este tipo de proceso, o en paralelo, ¿sí? Pero tanto el ocultismo como la magia, como lo ritual, como la mística no es algo terapéutico. Esto me gustaría ser como bien claro en ese sentido, porque lo que aquí vamos a resolver claramente que nos puede entregar herramientas y chispazos para que nosotros podamos tener comprensiones y aplicarlas en nuestro cotidiano, en nuestro desarrollo personal, sin duda. Pero no es ese el principio de este trabajo que nosotros estamos desarrollando, puesto que aquí nos vamos a ocupar de conceptos mucho más amplios, mucho más, digámoslo así, cosmogónicos, ¿sí? De cómo está estructurado el mundo, cómo se origina el mundo. Esta cosmología, el estudio de cómo está estructurada la realidad, una ontología, es decir, cómo es que nosotros podemos descubrir la naturaleza de los seres, ¿cierto?, que nos circundan, incluyendo nuestra propia naturaleza. Entonces, en ese sentido, el tarot, si bien puede tener aplicaciones terapéuticas, aplicaciones psicológicas, ceñirlo solamente a esa parada corresponde a una moda muy actual, corresponde también a una especie de restricción de las capacidades y las posibilidades que tiene el tarot. Hay que entender, cuando nosotros hablamos de predicción, cuando nosotros hablamos de destino, cuando estamos trabajando con este tema del oráculo, hay que comprender que no se tiene la misma visión positivista y mecánica de la realidad. Positivista desde el punto de vista filosófico, no de ser como positivo buena onda, ¿cierto? Como vibra alto, no ese positivismo. Estamos hablando del positivismo de creer que el ser humano tiene la capacidad de poder comprender como todo lo que está sucediendo, en el fondo lo que se basa en la ciencia, lo que viene un poco desde los periodos de la Ilustración, ¿cierto? La cosa de la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros
estamos hablando de lo que es este proceso de este tarot predictivo también, este tarot ritual. Nosotros nos estamos colocando bajo una concepción de mundo diferente. Generalmente, acá en Occidente se agarra de una visión trascendentalista de la realidad. Es decir, podemos fijarnos en el gran ejemplo de nuestro Dios. Ya el Dios acá en Occidente, el Dios judeocristiano, es un Dios prácticamente que crea el mundo y después se margina de su creación. Por lo tanto, esta realidad no alcanza a compartir esa naturaleza divina. Tiene que realizar cierto proceso para alcanzar ese otro espacio. Esta visión trascendente de la realidad se contrapone de alguna manera a una visión inmanente. Cuando hablamos de inmanente, hablamos de algo que emerge, su propia razón de ser de sí misma, ¿ya? Donde todo está vinculado con todo, donde no hay un proceso mecánico de causa y efecto, que bajo el concepto de lo trascendental pareciera ser que necesitan de una gran causa inicial, ¿cierto? Que mueve todas las cosas. Pero una visión inmanente no requiere de eso. Requiere de lo que es la vida, amalgama muy bien el concepto de orden y caos, el concepto de cosmos y caos, ¿sí? Y ocupa términos como lo que son estructurales, como son los términos concomitantes, ¿sí? Simultáneo. Son procesos que se van alimentando, retroalimentando unos con otros. Son formas, digámoslo así. Cuando nosotros estamos hablando de este proceso, este tarot, y en lo personal, si me van a escuchar a mí hablando de magia, de ocultismo y de todas estas cosas, cabe señalar que, primero que todo, asumo que no sé nada, ¿sí? Asumo que en el fondo ninguno de nosotros sabe para dónde va la micro, pero lo que sí tenemos la posibilidad de ir comprendiendo poco a poco es el cómo nosotros vamos interpretando la realidad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá en este curso de tarot y en esta clase en específica de tarot es justamente eso. Más o menos cómo el ser humano va comprendiendo la realidad, cómo el ser humano va segmentando el fenómeno, ¿sí? Cómo el ser humano va de alguna forma ordenando todo este mar de estímulos avasallador y lo logra ir filtrando por distintos canales. Eso es como lo fundamental de lo que es este proceso que nosotros vamos a realizar. En este intertanto, por supuesto, yo voy a estar pendiente de las preguntas que han ido realizando, así como lo fui viendo ahora. Hay que comprender que existe un desfase de a lo menos 30 segundos dentro de lo que es esta transmisión y a lo que a ustedes les va a llegar. Entonces, si ven que no respondo inmediatamente, esperen o vuelvan a realizar la pregunta y yo con gusto la voy a responder. Me interesa que nosotros podamos entender. A su vez, también quiero destacar que hay algunas clases que he realizado, sobre todo con los arcanos menores, con los arcanos numerales, de tarot, que pueden encontrar también en los primeros videos grabados en este perfil de @magiaritual23. Ahí pueden tomar como una pincelada ya más en detalle de cómo vamos a ir trabajando el tema de los números. Pido mis disculpas del caso, fueron mis primeras intervenciones en el mundo de lo virtual, de estas clases online. Ya vengo años realizando este trabajo, este curso, de manera presencial, de manera bastante exitosa, grupos bastante grandes, 10, 15, 20 personas incluso, llegando a tener. Y bueno, la pandemia un poco obligó a subvertirnos en este formato ya más virtual, así que esas clases están un poquito ahí como, digámoslo así, como clase B, como cine B, ¿sí? Como de no muy buena calidad. Pero la idea es que nosotros podamos desarrollar esto de mejor manera ahora, y eso es la propuesta con la cual vamos a ir desarrollando y desenvolviendo este tema ahora. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a ver, en este caso, corresponde como al contexto del tarot, ¿sí?
Este contexto del tarot, como ya lo señalé, corresponde y surge desde el concepto del oracular. Está picante. Cuando hablamos del oracular, ya lo ceñimos inmediatamente al concepto de lo esotérico, al concepto de lo ocultista y por tanto al concepto de la magia. Ahí, en ese sentido, es bueno como comprender qué es lo que nosotros entendemos por magia. Y para nosotros, magia va a ser la forma en que el ser humano ha descubierto, o ha generado, o ha desarrollado para vincularse con el espectro desconocido de la realidad. Y no solamente el espectro de lo familiar, ya de lo que ya se maneja. Siempre va a existir una especie de frontera hasta donde nosotros somos capaces de manipular, de comprender, de asir, ¿cierto? Si bien es cierto, yo no sé lo que significa una operación a corazón, no podría hacerla, pero sí comprendo de que hay personas que sí saben, sí comprendo de que alguien puede tener ese conocimiento. Por lo tanto, me es familiar, quizás no me es conocido, pero me es familiar. Puedo como más o menos pesquisar desde dónde viene. Pero hay otro tipo de fenómenos que no los puedo pesquisar y que nadie puede decirme. Por ejemplo, el concepto de lo que es lo que hay más allá de la muerte. Eso ya es 100% como parte del espectro desconocido de la realidad. Y nos hemos inventado formas y maneras de poder desvincularnos con eso. Pero la magia no son esas formas y esas maneras. La magia es el hecho de osar, de estar ahí como presente frente a esto de lo que es a lo desconocido, dar cara y desde ahí rescatando de manera directa lo que son estas cosas. Evidentemente, la historia humana ha puesto, ¿cierto?, digámoslo así, en momentos específicos a ciertos personajes que han logrado más o menos compendiar o resumir o expresar sus experiencias frente al tema de lo desconocido, y desde ahí también es que nosotros nos vamos a colgar un poco, porque hay opiniones como bastante valiosas. Nosotros principalmente este trabajo lo estamos rescatando desde los pocos antecedentes que podemos encontrar de la mirada pitagórica, desde por supuesto la corriente del neoplatonismo, que vuelve a surgir en el Renacimiento, principalmente con Marcelo Ficino, donde en estos grupos se compendió un poco y se ordena este trabajo del tarot, asignándole los numerales a cada arcano, asignándole también lo que son las pintas y ordenando un poco todo lo que estaba sucediendo. Encontramos claramente la división de los 4 elementos en algunas barajas, en algunos naipes que venían desde Medio Oriente, y desde ahí es donde nosotros también podemos recoger, ¿cierto?, estas otras vertientes que no dejan de ser helenísticas en su base. Por supuesto que tienen otro desarrollo posterior. Encontramos también antecedentes más allá de lo pitagórico en los presocráticos. Bueno, Pitágoras fue un presocrático, pero también en otros presocráticos, como Parménides, como Heráclito, podemos encontrar un poco las reflexiones y los cuestionamientos que se realizaban frente a los elementos, a la naturaleza de la existencia, ¿ya? Desde acá también encontramos este trabajo con el eneagrama, que tiene su reservorio mayor en la visión sufi, ¿sí? Esta mística musulmana, esta mística islámica. Allí hay harto también material desde el cual vamos a trabajar. Y por supuesto también de la cábala judía y de la cábala tardía ya o sea, de la cábala ya occidental, de la cábala gnóstica, que estamos hablando ya sobre el año 1200, 1300 después de Cristo. Recogemos también elementos de la sabiduría perenne, del hermetismo, ¿cierto? Recogemos también elementos de el ocultismo occidental, desde la Golden Dawn. Recogemos también algunas reflexiones interesantes que desarrollan personajes como por ejemplo desde Papus, Eteia, también Aleister Crowley.
vamos ahí como rescatando cosas desde estos distintos lados, pero todo ordenado bajo este concepto que nosotros nos hemos dado en llamar como geometría sagrada aplicada al tarot, ¿ya? Siendo una geometría sagrada ya no solamente de postal, como para ver lo bonito que es, cómo es que los girasoles se distribuyen sus semillas en base a la proporción áurea, o cómo las plantitas van tirando sus brotes también en base a la proporción áurea, cómo la caracola, ¿cierto?, va armando sus espirales. Más allá de esa geometría sagrada de postal, lo que vamos a hacer es ver justamente las interacciones matemáticas que encontramos dentro de estas formas. En el eneagrama, por ejemplo, hay muchas relaciones matemáticas, ¿ya? Por acá me preguntan si es que va a haber alguna alusión al tarot de Thoth. Sí, la va a haber, pero poca. Más bien en relación a contrastes. El tarot de Thoth tiene otras estructuras. De hecho, en lo personal yo ya trabajo con la concepción de los arcanos menores. En este caso siendo la fuerza el arcano 11 y la justicia el arcano 8, que es la configuración del tarot de Marsella. Ya en el Riddle se cambia, la Golden Dawn cambia eso. Crowley ocupa también esa misma concepción, cambia también el nombre de los cortesanos, ya no existe el paje, ya no existe el rey, ¿sí? Existe el príncipe, la princesa, la reina y el caballero. Le cambia también la naturaleza a los cortesanos. Comienza a meter otras palabras, tiene un orden específico de la cábala en sus naipes. Entonces es distinto. Nosotros aquí no vamos a trabajar todavía con la cábala porque anterior a la cábala se integra posteriormente al tarot, ¿sí? No, la cábala de alguna manera en la estructuración decimal ya tiene el enagrama funcionando. En la división de sus 4 elementos ya tiene al axis mundi, a la máquina 4 o la máquina punto, y también tiene al pentagrama. Entonces ya esa es la base. Esa es la base del tarot en tanto estructura subyacente, ¿sí? Algo que viene anterior incluso a los símbolos, o que los símbolos comienzan a ubicarse ahí porque van calzando como en ese tipo de posiciones y adquieren después la potencia de ese lugar y espacio que están ocupando. Cuando me refiero a esto, me refiero a lo siguiente. Desde aquí nosotros, por ejemplo, podemos comprender, está bonita esa daga, ¿sí? La vamos a ocupar de puntero. De aquí podemos comprender, por ejemplo, las relaciones que se van dando. Acá tenemos a todos los números impares, ¿sí? Acá tenemos a los números pares. Tenemos también cómo comprender cómo el espacio que está arriba es un espacio más o menos familiar, ¿sí? Con reyes, o sea, emperadores, emperatrices, ¿cierto? La justicia, elementos del mundo que conocemos. Pero una vez que ya entramos al mundo del colgado, que es el que se da vuelta, nos encontramos con ángeles, con diablos, con la muerte, con los astros, nos encontramos con otras cosas. La posición que están ocupando estas cartas en específico, que son las que en este caso les llamo arcanos particulares, es muy diferente que una carta esté ubicada en este lugar, a que esté ubicada en este lugar, o a que esté ubicada como estos punteros. Por ejemplo, estos son distintos, estos no participan del ciclo mayor. Si nos fijamos más, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que aquí tenemos el número 1, ¿cierto? Y acá también tenemos el número 1 porque es el 10, y acá también tenemos el número 1 porque es el 19. Y 19 es 1 más 9, y 1 más 9 es 10. El número 1 se repite 3 veces. El número 2 también se repite 3 veces. Este que es el arcano 20 se repite acá en el arcano 2, ¿cierto? Y se repite, por supuesto, en el arcano 11, que como les dije, yo ocupo la configuración del tarot de Marsella. Y por otro lado, entonces tenemos que ya el número 2 también se repite 3 veces, y el otro número que se repite 3 veces es este, el 21, que es 2 más 1 son 3, ¿cierto? Acá en el arcano 12 también tenemos 1 más 2 son 3, y ya saliendo de este eje central, tenemos aquí a la emperatriz, que es también la que tiene un número 3. Entonces, son las posiciones, el lugar donde se encuentra la carta, es la que le permite tener esa característica
y que permite que emerjan esos símbolos. Acá tenemos el número 3, que es lo que permite cerrar una unidad. Es el proceso de creación que comienza, ya está fecunda. Esto es lo que nosotros estamos comprendiendo. Este número 3 es lo que nosotros podríamos como comprender como la madre naturaleza. Anterior a eso nosotros nos encontramos con esta Isis, ¿cierto? Velada, con el secreto de la semilla, este gran secreto que guarda la emperatriz, que es que viene encinta. ¿Está encinta de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque antes de eso pasa por lo singular, no existe nada más. Pero es fecundada, en este caso por este número uno, pero que ya dio la vuelta completa de la creación y está volviendo a la singularidad. En este proceso de creación y recreación y destrucción constante, nosotros nos estamos encontrando con la gran dialéctica, o en este caso la gran Trinidad, ¿cierto? Donde tenemos a Brahma, donde tenemos a Vishnu y donde tenemos a Shiva. El dios de la creación, el dios de la permanencia, el dios de la destrucción. Donde tenemos diferenciación, ¿cierto? Donde tenemos complementación, donde tenemos síntesis. Donde tenemos tesis, antítesis y síntesis. Donde tenemos justamente los procesos que son negativo, positivo, neutro. Este 3, este 6, este 9. Este eneagrama es el que guarda también la ley de 3. Tiene relaciones específicas y matemáticas que son las que nosotros vamos a desentrañar en el curso que vamos a realizar y vamos a partir ahora en junio. Vamos a hablar de estas máquinas con un poquito de mayor detalle. Esto tiene que ver como con una introducción, por llamarle de alguna forma. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta estructura, ¿cierto? Que está como subterránea al tarot, nos vamos a dar cuenta que es todo un palacio de la memoria. Es todo también una capilla peligrosa, ¿sí? Es todo un mundo interno, es un mapeo mental. Esto es, digámoslo, el vínculo más directo que puede tener una persona a lo que es el portal al mundo astral. Cuando nosotros hablamos del mundo astral, estamos hablando del mundo de lo sutil. Estamos hablando del mundo donde las potencias afectivas, las potencias emocionales, las potencias intelectuales, inteligibles, ¿cierto? Adquieren cierta sustancialidad y se contactan y se vinculan con este mundo. Las emociones y los pensamientos no están flotando en el hiperespacio, en una hiperdimensión. Están aquí, están en este. Hay otros mundos y están en este. Por ahí decía el poeta. Y en este sentido, de eso se trata, de que nosotros podamos aprender a aprender la semántica simbólica, ¿sí? Aprender aprender la sintaxis de cada uno de estos símbolos que nosotros estamos como comprendiendo. Es aprender un lenguaje, es aprender una forma de pensar distinta, que es la forma que corresponde más o menos al ocultismo como occidental. Es un proceso iniciático, querámoslo o no, es un proceso iniciático. Cuando hablamos de un proceso iniciático, hablamos de un proceso que en el momento de la ejecución, además de aprenderlo, nos va a generar una transformación interna. Las condiciones por las que nosotros vamos a partir aprendiendo tarot se van a transformar, no van a ser las mismas posteriormente. Y eso es producto de esta sola transformación. Ya no bajo un concepto meramente como del desarrollo y del devenir del tiempo, sino que colocar un poco de intención en nuestro proceso personal para generar eso que se pretende en la alquimia, que es la transmutación, ¿ya? Y esto no es extraño comprenderlo cuando vamos entendiendo cómo es que el ser humano piensa y actúa sobre la realidad, porque es ahí donde nosotros vamos a quedar en la frontera. Quedar en la frontera, como abarcar esta forma sistémica de comprender el mundo como global, ¿cierto? Como casi una visión de astronauta, donde se ve completamente el globo, tratamos de abarcar lo más que se pueda, llegamos justamente a las fronteras y es ahí donde vamos realizando lo que es el salto.
donde podemos adquirir, ¿cierto? Ese saber que es más sensible. Cuando desarrollemos lo que es este curso, vamos a ir ordenando el tema desde los antecedentes de lo que es el tarot, lo que es la magia, lo que es el ocultismo, un pequeño y breve desarrollo histórico para que puedan comprender desde dónde estoy hablando. Siempre es importante, hay muchas visiones respecto al tarot, y independiente de la que ustedes quieran elegir, sea esta u otra, es bueno poder contar con los antecedentes más fidedignos con lo que se está trabajando. Esto es como para poder ir articulando conocimiento, para poder saber desde dónde me están hablando. Sí, es importante el tema de la intuición, es importante el cuenteo, es importante la charlatanería, es importante el contar historias, ¿sí? Es importante el jugar también con las palabras y ser, ¿cierto? Este prestidigitador como lo es el mago, para poder enfrentar el tema de la baraja. Es necesario caer también en el mundo de la intuición, del arrobo, de la mística, de las revelaciones, pero necesitamos también comunicarnos con los otros y necesitamos articular este conocimiento. Es bueno tener como ese tipo de antecedentes. Así que eso es de las primeras cosas que nosotros vamos a revisar en el desarrollo de lo que es este curso de tarot ritual. Posteriormente nos vamos a meter en una pequeña descripción de las máquinas, que es básicamente esta clase del día de hoy. Más como entender qué es lo que es la máquina punto, qué es lo que es la máquina enagrama, qué es lo que es la máquina del pentagrama, ¿ya? Y quizás mencionar ahí a vuelo de pájaro en qué consiste la máquina del árbol de la vida y la máquina de la rueda horoscópica, o el radix, ¿cierto? Zodiacal, la astrología en el fondo. Ahí tenemos a nuestras máquinas, ¿sí? Que son ya más que se manejan más de un aspecto, en un plano mayor al del mero simbolismo, sino que contienen en su propia estructura conocimiento directo, en sus razones y proporciones, en sus distancias, ¿sí? En los vínculos y en cómo se van dialogando cada punto entre lo que es una arriba, una abajo, una izquierda y una derecha, cómo se van determinando lo que son esos espacios. De eso también vamos a hablar y vamos a desarrollar más en este curso que vamos a comenzar en junio. Ya hay inscripciones que pueden realizar, me hablan por interno. Hasta el 23 hay un valor rebajado en la inscripción que se va a mantener durante los 6 meses, ¿ya? Y ya si se inscriben después de los 6 meses, bueno, pueden participar igual, pero al valor real del curso. Y el día de hoy vamos a ver un poquito el tema de las máquinas, ¿ya? Recordamos aquí ya llevamos media hora a 30 minutos hablando, nos queda 1 hora y media para poder hablar del tema de las máquinas y les estoy comentando un poquito el temario con el cual nosotros vamos a trabajar en este curso que parte en junio. Luego de ya hablar de los antecedentes y de las estructuras y las máquinas, que es como la introducción básica, vamos a hacer una tirada de demostración. No ahora, sino que en el curso se va a realizar un ejercicio de demostración de las tiradas. Yo les recomiendo que puedan meterse en el perfil de @tarotespiral. Ahí se acaba de unir, @tarotespiral. Y él tiene un espacio que se llama Carta Blanca y otro espacio también que tiene que ver como con una tirada, no recuerdo bien el nombre, pero estamos haciendo una tirada y desarrollándola, así como para que la puedan ver. Así que para que vayan ahí, @tarotespiral, buscan en sus envíos, que tiene varios envíos también bien interesantes, principalmente de tarot, y van a poder encontrar una entrevista, o sea, como una charlita, un ejercicio al que me invitó. Yo asistí con mucho agrado para poder mostrar cómo funciona esta tirada
con 6 cartas, que es el tarot ritual. Así que ahí apareció una persona, creo que era justamente quien me estaba preguntando hace un rato, que era Saturno 1972, así aparece en Instagram, y le hicimos una lectura a esa persona. No sé si es él o ella, no recuerdo bien, creo que era ella. Y bueno, para que la vayan a ver. Esta tirada de demostración nos va a permitir ya tener esta como mirada global en donde estoy, ¿cierto? Y de ahí vamos a comenzar a trabajar. Primero por los elementos, los 4 elementos, una comprensión básica y general de cada uno de los elementos, y luego nos vamos a zambullir en el trabajo con los números, ¿ya? Vamos a estudiar los 4 números 2, los 4 números 3, los 4 números 4, los cortesanos, y finalmente desarrollar este trabajo con la máquina a punto, en específico para comprender a los arcanos mayores, ¿ya? No parto con los arcanos mayores como se parte la mayoría de las veces. Considero que hacer una lectura de solamente los arcanos mayores no es tarot, es cartomancia, sí, pero no es tarot propiamente tal. Y yo lo reviso como posteriormente. Me parece mucho más interesante comprender el mundo de los elementos, ¿sí? Cómo se están estructurados los 4 elementos, cómo se explican unos a otros. Porque eso es lo interesante. El basto acá no significa simplemente porque es un basto, por el símbolo que está teniendo, sino que tiene un significado, ¿sí? O sea, tiene un simbolismo que emerge desde la relación que tiene con esta línea circular que viene desde el agua, baja hacia el fuego, continúa hacia la tierra, pero también tiene una relación que la podemos ver aquí, que es una relación estructural, ¿cierto? Desde la estrella, desde el fuego al aire, desde el aire al agua, desde el agua a la tierra, desde la tierra hacia el éter, y así. En esos sentidos que están ahí como desarrollados en esta imagen, es como se desarrollan como las explicaciones o las citas unos a otros. Cada una de las cosas que existen se explican por todas las otras, por el negativo de todas las otras. Si nosotros dejamos de existir, vamos a generar una especie de vacío que va a tener que ser llenado por algo igual a nosotros, en el fondo, como que para que la totalidad exista, bajo esta mirada inmanente, para que la totalidad exista, tiene que tener todas y cada una de sus partes, ¿ya? Por eso es que la máquina tiene esta capacidad de poder hacernos comprender estas cosas que son tan abstractas, pero las podemos comprender desde una manera visceral. Ahora, cuando denme un momentito como para ir ordenando la idea y ver por qué vamos a comenzar para explicar el tema de las máquinas, ¿ya? Ahora, en el fondo, en primera instancia, lo que uno tiene que comprender cuando se habla de máquinas es como uno ve estas estructuras, ¿cierto? Como dibujos que están afuera, como las cartas y los naipes que están afuera, o el pentagrama que está ahí afuera, ¿cierto? Hay que tratar de hacer el ejercicio de zambullirse en la figura, en la forma, o poder integrarla como en el propio cuerpo. Como les había mencionado, el pensamiento y la emoción no están como flotando en la estratosfera. Surgen desde nosotros, desde nuestra misma corporalidad. Digámoslo así, que es como, ocupando una palabra enredada, es un epifenómeno, es algo que surge de la complejización, de la acumulación y, por así decirle, de la saturación de cierta información irrelevante para el proceso en el cual se encontraba, pero que puede ser computable también bajo estos parámetros de probabilística, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? Tenemos estos datos que son inservibles para los procesos en los cuales se encuentran. Como por ejemplo, una célula está ahí, tiene tal impulso con el medio, ¿cierto? Se conecta, tiene intercambios químicos,
reacciona químicas adentro de ella y expulsa ciertas cosas que también van cambiando el entorno químico que la rodea. Por lo tanto, también el entorno químico de las otras células. Ya no es solamente la célula que está sucediendo como con sus procesos aquí y adentro, sino que comienza a generarse una especie de intervención, ¿cierto? Son perturbaciones en el entorno. Y esas perturbaciones en el entorno de alguna manera comienzan a ser más o menos similares, las células, ¿cierto?, en sus composiciones similares comienzan a dar respuestas similares y por lo tanto comienzan a existir ciertas coordinaciones. Estas coordinaciones ya también se establecen de manera química y se comienzan a ordenar estos organismos pluricelulares que ya no son solamente células y colonias de células que están ahí como juntitas, ¿cierto?, armando colonias, sino que ya de alguna manera emerge un coordinador, ¿sí? Y este coordinador es lo que se convierte posteriormente en este organismo ya pluricelular y comienza como esta ya vida tanto vegetal o animal, ¿cierto? La especialización de ciertas zonas de la célula porque se puede mantener como cierta integridad porque maneja la información a tal nivel que puede como aglutinarse. Y a medida que pasa todo esto, estos organismos pluricelulares también comienzan a tener como señales y se van creando estos sistemas nerviosos. Surge la animalidad, ¿sí? Surge esta coordinación bajo procesos neuronales que permiten una organización a organismos como más complejos que pueden dar respuestas más diferidas. Es importante este concepto de las respuestas diferidas para saber que ante el estímulo que llega desde afuera no se responde mecánicamente, no se responde reactivamente, sino que se puede realizar cierto proceso interno y ver cuáles son las posibles variables que puedan existir y desde ahí elegir de alguna manera, ir tanteando, tener ese pequeño desarrollo de intencionalidad sobre las respuestas ante los estímulos del medio. Y a eso le llamamos respuesta diferida. Ya eso es lo que nosotros le podemos llamar una complejización de la maquinaria, ¿ya? De estas interacciones. Le llamamos maquinaria porque parten como relaciones netamente mecánicas. Y comienza a surgir, se comienza como a armar este proceso de coordinación de la información. Y este proceso de coordinación de la información se desarrolla a tal nivel que surgen estos retazos de conciencia, como nosotros los tenemos. Estos retazos de reconocimiento, por ejemplo, como se puede encontrar que lo tienen en algunos primates superiores, o los delfines, o los elefantes, ¿sí? Ciertas capacidades de elaboración, ¿cierto?, de paquetes de datos, como podemos encontrar, por ejemplo, en los cuervos. No estoy diciendo que sean humanos, pero estamos hablando que ahí se pueden ver esos chispazos que en los homínidas llegó a un desarrollo como bastante interesante. En el Homo habilis, en el neandertal, ¿cierto? Llegamos hasta el Homo sapiens, que es esta especie que estamos siendo nosotros hasta ahora. Y surge la psiquis. Entonces la psiquis es lo que les mencionaba, este epifenómeno, son estos ruidos, ¿cierto? Esta información, toda esta serie de datos, de aspectos, que poco a poco comienzan a coordinarse y a generar un entramado, ¿sí?, que nosotros podemos reconocer como nuestro mundo interno. Por lo tanto, nuestra psiquis surge desde nuestra corporalidad. Nuestra psiquis entonces también le corresponde ciertos aspectos de espacialidad. Eso es bien interesante también a destacar. El tema de la espacialidad de nuestra psiquis, la espacialidad de nuestro, digamos así, espacio de representación. Este espacio de representación mental es lo que aloja nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Cuando es un ejemplo clásico que he dado ya varias veces en algunas charlitas que hemos estado realizando acá, aprovecho de dar el aviso, realizamos estas charlas de Ocultura Tertulias, que las pueden buscar también en este canal,
donde tenemos entrevistas sobre el palo mayombe, tema de cábala, magia del caos, Hécate, cultura pop y ocultismo, etcétera, 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 etcétera. Hay hartas charlitas que hemos venido desarrollando este año. Y paso también, aprovecho de hacer como el anuncio que ya que vamos a comenzar la Géminis Season, ¿cierto? La sesión de la temporada Géminis. Vamos a dinamizar este espacio de Magia Ritual 23 de Ocultura y varias de las grabaciones, no todas porque algunas son muy visuales, pero varias de las grabaciones las voy a pasar a formato podcast. Van a quedar disponibles en Spotify y por supuesto también en un canal de YouTube para que las puedan ver otras personas y puedan revisar las charlitas como marcando los números, etcétera, porque ver estas tertulias que son de repente charlas de 2 hasta 3 horas demora mucho, y uno a veces quiere ponerle pause porque llega una llamada y después como que se pierde todo en esta cosa del Instagram TV. Así que van a quedar por ahí por YouTube, van a quedar ahí también por Spotify y por alguna otra plataforma que tengo que definir que sea como de acceso más amplio. Voy a responder eso después, estaban haciendo una pregunta. Entonces, eso, ya van a quedar esas cositas ahí por lo pronto. La próxima semana tenemos 2 charlitas, 2 oculturas. Estas 2 semanas he estado ahí como medio flojo. La semana pasada participé en el programa de Tarot Espiral hablando sobre el tema del tarot, hablando un poquito sobre temas de magia. También estuvimos con la amiga de @la granada de Perséfone. Ahí también hay otra charlita la semana pasada. Y la semana que pasó no hicimos nada. Y bueno, tenemos esta charla. La próxima tenemos 2. Vamos a hablar con San Chris Atherton sobre el Occult Pop y la Geek Magic, ¿sí? Enganchando desde los terrenos más, digámoslo así, como modernos, como desde la ciencia ficción, desde el mundo de los cómics, desde el mundo de la animación, desde el mundo del anime, desde el mundo otaku, desde el mundo de los videojuegos. ¿Cuáles son las posibilidades de armar imaginarios mágicos sustantivos, ¿cierto? Y que puedan tener justamente una repercusión en el mundo. Es una charla bien interesante ahí y yo creo que un poquito polémica. Nos vamos a tirar unos buenos speech con el Chris, así que los dejo como invitados. Él también tiene un libro para poder trabajar de manera oracular las cartas Sakura, las cartas de Sakura Card Captor. Estuve revisando el trabajo de él, la verdad es que estaba como bien bueno, bien interesante. Usted sabe que cuando hablamos como de estas cosas como que nos gusta hablar como con ciertos fundamentos, así que los voy a dejar invitados para el día jueves 27 a hablar ahí con el Chris en la tardecita. Y el día miércoles 26 vamos a estar con Kitty del Aire hablando un poquito de literatura y ocultismo. En realidad como hablando de algunos libros que hacen menciones a temas ocultistas, un poquito de letras, un champurreado ahí como bien entretenido, bien interesante para ver cuáles son, cómo es que también el tema de ocultismo ha quedado grabado en ciertas novelas, en ciertos libros y en ciertos escritos. Así que ahí ya quedan invitados como para esta próxima semana a estas 2 charlitas. Bien, volvamos al tema. Por acá estaba preguntando Carlota Prieto en cuanto a la espacialidad de la psiquis, ¿hay un formato ideal? Sí, para allá quería ir, como con este tema del espacio de representación mental. Este espacio de representación mental, imagínense lo que significa crear el espacio desde la nada, ya donde no hay referencia, de una arriba y una abajo, como que no existe, ¿cierto? Y se comienzan a coordinar como una serie de datos. Por ejemplo, el impulso del dedo chico del pie, los impulsos de la célula hepática, los impulsos que pueden generar, no sé, el crecimiento de mi uña, el crecimiento de mis pelos, de mi piel, etc. Son datos que van llegando y que se van coordinando, ¿cierto?, en esta espacialidad que podríamos decir que es prácticamente como la duplicidad del cuerpo.
Ya no es extraño entonces que en el esoterismo se hable de este como doble astral, o algunos también le llaman como el etérico, dependiendo, las nomenclaturas van cambiando del autor, dependiendo del autor. Pero es como una especie de doble, como que es parecido a uno, es como el fantasmita que se acostumbra a dibujar, ¿cierto? Como que alguien muere y queda como el fantasmita como de esa persona dando vuelta. Bueno, los mapuches también consiguen una especie de residuo o tipo de alma que queda del ser humano así. Los babilonios igual, los egipcios igual, por lo tanto los helénicos también. Entonces, mira, y los mapuches que no tenían como conexiones con esas culturas también más o menos comprenden esto similar. Y corresponde también a lo que es esto que estamos señalando acá. Esos impulsos, ¿cierto? Que se van generando en las interacciones químicas, arman los espacios, generan entonces recogido toda esta información y es transmitida por el sistema nervioso, recogida por estas dendritas, ¿cierto? Neuronales desde el aspecto químico de lo que son los entornos y la transforman en impulsos eléctricos, por lo tanto en información, para poder ir generando también otros impulsos electroquímicos que son los que de alguna forma sostienen nuestra psiquis, ¿ya? Entonces, tenemos que este espacio sutil, ¿cierto?, similar a nosotros, de impulsos, por lo tanto de información. Estos datos nos están entregando la información de todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en un planeta que tiene gravedad, por lo tanto se genera esta horizontalidad, donde yo no puedo caer más allá del suelo, ¿sí? Y no salgo flotando al espacio, sino que hay una dirección, hay un vector que se siente. Si yo me tiro de un risco, voy a caer hacia abajo. La lluvia cae desde arriba hacia abajo. Como que ese concepto de arriba y abajo marca enorme importancia en la estructuración de nuestra psiquis. Consideremos que nuestra disposición, ¿cierto?, anatómica es vertical. Tenemos una columna vertical, tenemos dos piernas que suben ahí la vertical, no somos cuadrúpedos, nuestra extensión no es horizontal como una serpiente, por ejemplo. Nuestra estructura no salvaguarda la gravedad como una hormiga que puede caminar por el techo incluso. Como que le da lo mismo, ir para arriba, para abajo, como que su agarre puede sentir, sí, seguro que siente la gravedad también. Pero su cuerpo está adaptado como para poder pasarla como más por alto. Nosotros no, nosotros tenemos un arriba y un abajo bien marcado, y ese arriba y ese abajo se marca primero con la horizontalidad, que es donde nosotros podemos descansar. Dormimos, ¿cierto? Y nos acostamos en la horizontalidad. No estamos generando una tensión de estar de pie. Eso es exactamente lo mismo que sucede, por ejemplo, al ver la imagen del horizonte en el cielo. Cuando se esconde el sol, por ejemplo, en el mar, las personas que tienen la oportunidad de eso. Y podemos ver ese relajo. En cambio, la verticalidad no. La verticalidad exige un esfuerzo. Mantener el imaginario, o sea, la extensión de una línea vertical en nuestra mente, infinito hacia arriba, se nos escapa. Se nos escapa, nos agobiamos, se nos va. Lo mismo hacia abajo, se oscurece demasiado este espacio de representación mental. En cambio, con la línea horizontal no. Se expande, se expande, se expande, se expande, la puedo expandir tan a lo lejos como al horizonte, pero en el fondo ya inmediatamente comienzo a sentirme como rodeado, no tengo esa capacidad, ¿cierto? Puedo concebir esa expansión amplia, que es ese espacio que se extiende, y eso es como lo receptivo, hasta que llega a lo vertical, ¿sí?, que irrumpe y genera la expresión, el registro de onda, de interferencia, de perturbación del espacio. Por eso en el I Ching, la línea Yang, o sea, la línea Yin, la línea receptiva, es una línea cortada, porque está cortada por la verticalidad, ¿cierto?, la potencia de una fuerza, de ese vector. Y eso es lo que ya primeramente configura nuestra cruz, ¿ya? Eso es geométrico, porque ya definimos un arriba y un abajo, solamente en la medida de establecer un vector.
y un espacio también, algo que irrumpa, algo que es cortado y que por lo tanto interferido y algo que no. Y desde ahí es donde también nosotros podemos comprender que existe una profundidad. Existe el concepto del adentro y el afuera. Eso es más difícil comprenderlo. Es más difícil comprenderlo a la medida de que el reconocimiento de una interioridad, en tanto como comprensión psicológica, es posterior, no es inmediatamente intuitiva. La realidad nos fuerza a estar hacia afuera, nos fuerza a estar ahí como consiguiendo comida, a resguardarnos de la jauría de perro, a cubrirnos o a prender un pequeño fuego para cubrirnos del frío, ¿cierto? O buscar algún resguardo ante la lluvia. La realidad nos exige estar afuera constantemente. De hecho, podemos darnos cuenta ahora mismo cómo es que quizás estoy totalmente atendiendo como hacia afuera. Y a lo mejor alguien me está hablando acá al lado, o a lo mejor está sonando la tele, o a lo mejor también estoy escuchando esto en el computador y mientras estoy como jugando en el celular, etcétera. Como que estoy como constantemente hacia afuera. Pero si nos damos el ejercicio de detenernos como unos segundos y tener esa capacidad de ver dónde se encuentra ubicado mi yo, mi punto de observación, me voy a dar cuenta que voy a poder recogerlo. Y que no esté tan hacia afuera como esta. Si se fijan, por ejemplo, cuando se habla que las personas tienen rabia y les aparece como una visión de túnel, como que solamente como que pueden ver como su objetivo y está como se tiñe de rojo la cosa. Claro, está muy hacia afuera la conciencia, la visión del mundo. Lo mismo, por ejemplo, en los casos de la conciencia asqueada. Estoy levantando, por ejemplo, una piedra y voy y se me suben unos bichos y es como que puede salir hasta como el impulso de querer botar algo, el impulso de vómito, de asco, y de que se suben esos bichos y como que quiero sacarlos, como que mi conciencia inmediatamente se ciña ante solamente ese estímulo. Pero darnos cuenta de esto nos da la posibilidad de poder un poco ubicar el punto de observación, el punto de registro del yo más adentro, como si de alguna forma tratase de tirar las orejas para atrás, ¿ya? De ahí que no sea extraño también, por ejemplo, cómo es que todas estas cosas que hablan de que de repente se forzaban las cabezas para atrás, o que eran extraterrestres y cosas por el estilo, y en verdad tiene que ver con un registro muy lógico dentro de la mística, que es la internalización consciente del punto de observación. Y eso genera entonces como el registro de que ya no está todo allá afuera. Tengo mis 5 sentidos aquí adelante, mis ojos miran hacia adelante, mi olfato está hacia adelante, mis oídos tienen orientación que va hacia adelante. La mayor cantidad de estimulación, ¿cierto? Táctil se encuentra aquí en la cara, es muy sensible. Mis brazos también tienen una orientación que van para hacia adelante, no tanto para hacia atrás, ¿cierto? Las piernas también, etcétera, como que establezco eso. Entonces el registro ya no de lo atrás, sino que de la profundidad, me da también una conciencia más totalizadora, más global. Por aquí dice, ¿podría relacionarse con los aspectos renacentistas sobre la perspectiva receptiva de nuestro espacio en la Tierra? Por supuesto que sí. O sea, que el concepto de lo renacentista es... O sea, la mayoría de la arquitectura es arquitectura sacra, como que en sus antecedentes como más potentes. Las grandes obras arquitectónicas es por gente que tenía esos conocimientos de razón y proporción. O sea, mezquitas, templos, sobre todo los templos, son como los baluartes de todo esto. Y de ahí ese conocimiento formal es lo que se van estableciendo como principios, ¿cierto?, de unificación del universo. Lo encontramos los griegos. Y desde ahí en adelante, ¿cierto?, cómo se van manejando las proporciones bajo distintos estilos. Entonces, claramente, sí, la arquitectura es lo que ha guardado, ha sido como el reservorio de la humanidad respecto a lo que es esta mirada como más formal del mundo. Hay distintas formas de acceder a estos, digámoslo así, espacios internos profundos. Y una de esas es la formal, con la que nosotros estamos trabajando ahora. Estábamos hablando de estos personajes, ¿cierto?, que se iban como hacia atrás. Encontramos antecedentes, por ejemplo, en Akenatón, ¿cierto? Este faraón que tenía como esa cabeza como un poco hacia atrás, se comprendía.
Por ejemplo, en las danzas sagradas de los cretenses, en la civilización minoica, antes de los griegos, ¿cierto? Que tenían que bailar, las jóvenes danzaban, jóvenes y jóvenes varones y jóvenes mujeres, se tenían que danzar desnudos frente a lo que era un toro, y se ven imágenes de cómo ellos están así como totalmente curvados hacia atrás, ¿sí? Como con la cabeza también hacia atrás, y tiene que ver de repente con esos gestos que implica lo que es la internalización del punto de observación. Eso es como muy fuerte, que es muy interesante ese fenómeno. Eso es lo que nos conecta un poco con la mística. Lo que nos conecta con el concepto del horizontal, de esto tan amplio, ¿cierto? Que era como tan infinito, podría ser ligarse mucho más a lo que podemos conocer como, en términos más coloquiales, el tema de la brujería, el tema de esta magia simpática, de transformarme en animal, de zambullirme en estados alterados de conciencia para poder hablar con elementales, con dioses, con etcétera, como ese desarrollo de todo lo que existe, ese mar, ¿cierto? Horizontal. Y en el aspecto ya más vertical de nuestra configuración del mundo tenemos como los conceptos más morales. Porque estamos hablando de que existe un cimiento, una base desde donde yo puedo alzar cosas hacia arriba. Si bien yo me caigo desde arriba, tengo una base desde donde yo puedo construir cosas. Y por eso es que son tan importantes las pirámides y las montañas, porque tiene que ver con eso, con la posibilidad de transformar y de tocar espacios que son intocables por nosotros. Y eso se hace desde una base, ¿ya? Mitos como la Torre de Babel también nos van hablando de ello. Entonces, en esta línea ya vertical nosotros nos encontramos con conceptos ya más religiosos, por llamarle de alguna forma. Es un vínculo más directo con lo desconocido. No sabemos qué es lo que funciona en el eje Z, ¿cierto? Que es entre lo profundo y lo superficial. En el eje X, ¿cierto? Que es como lo horizontal, o en el eje Y, que es lo vertical, pero nos emplazamos de alguna manera. En este eje vertical colocamos nuestra moral y colocamos nuestra sentencia del mundo. Ok, me difumino, ¿cierto? En el eje X, y puedo contactarme con todo, pero yo defino de alguna forma entre ese contacto con todos que hay algunos que son similares a mí. Son mi tribu, son mi especie. Y configuro tribu, y esa tribu inmediatamente ya genera un centro, y de ese centro inmediatamente, por el hecho de retenerse, de contenerse en ese espacio, está generando base y está aumentando, ¿cierto? Como espacio tras espacio, tras espacio, tras espacio, y se genera la irrupción de lo vertical, la irrupción de la moral, la irrupción de la religión. Nos vinculamos en un aspecto con lo desconocido desde las cosas que nosotros podemos apresar y decir, esto funciona así. Pero por otro lado, el aspecto de la brujería nos dice que también tenemos que ir difuminándonos. Y por otro lado, el aspecto de la mística nos está diciendo hasta dónde yo puedo zambullirme en la experiencia o hasta dónde yo puedo abstraerme de la experiencia. Y el viaje que nosotros vamos dando con cada una de estas cosas, en el fondo es lo que nos permite entender desde dónde ir rescatando la información cuando vamos a realizar un trabajo oracular. Es la forma en que nosotros nos vamos a vincular con lo desconocido. ¿Cómo yo voy a saber o cómo yo voy a poder hilar, ¿cierto? Un relato, o cómo yo voy a poder conectar con esa sabiduría que me permita comprender que de repente una persona la ha estado pasando mal emocionalmente el último tiempo, y eso me va a salir en las cartas? ¿Cómo puedo comprender que hay una persona que es mucho más ambiciosa que otra? O que pueda tener como algunas malas intenciones. ¿O cómo puedo comprender que mi consultante de repente está atrapado como por un trauma de infancia que no quiere ver? Esas cosas van a salir desde las cartas y nosotros las vamos a comprender y las vamos a ver en la medida de que aprendamos a dirigir el timón de nuestra intuición. Que es extraño, porque en el fondo es como un ejercicio de relajación. Por ahí es como... Escuchaba por ahí este ejemplo. Toda la vida se nos ha enseñado que tenemos que reprimir el reflejo de orinarnos.
Pero en este caso como que consistiría justamente en eso, en soltar la vejiga, en soltar soltar el cuerpo, volvernos sensibles. Para eso tenemos que tener bien estructurada cuáles son los lugares que nosotros vamos a tener que indagar. La intuición es el tacto, ¿sí?, de nuestra psiquis. La intuición tiene que ver con este aspecto emotivo, se vincula mucho también con lo visceral. Hay dos tipos de intuiciones, llamémoslo así, como esta visceral y la emocional. Y ambas se trabajan justamente desde el aspecto de la soltura, porque ambas son conceptos receptivos. Los viscerales tierra y lo emocional es agua. El agua y la tierra son elementos receptivos o femeninos, ¿sí?, o pasivos, como se les quiera llamar. Recibo, son horizontales, y es ahí donde está la naturaleza sensible de la realidad. Vamos a responder algunas preguntas o comentarios. Dice, interesante, recuerda la película de Raúl Ruiz sobre la recta provincia, donde los brujos caminan hacia atrás como forma de ritual. Pienso que puede tener relación con lo que dice. Sí, claramente el hecho de la profundización del espacio, también hay ciertos lugares donde solamente puedes ir caminando como hacia atrás, o el concepto de al momento de virarte es como sigue hacia adelante y no mires hacia atrás. Todas estas cosas nos están hablando de esta espacialidad de la conciencia, y cuando nosotros tenemos la posibilidad de comprender que el mundo simbólico sí existe, por lo tanto los mitos sí tienen una calidad, ¿cierto?, sustancial, repito, es porque tienen un espacio de interacción, y ese espacio somos nosotras, somos las personas. Denme un segundo, voy a buscar otra lata, vengo enseguida. Bien. Por acá, bien. Estamos hablando. Bien, vamos a seguir. Ya llevamos una hora hablando. Y estamos haciendo como esta introducción para comprender lo que son las máquinas, ¿vale? Y comprender las máquinas tiene que ver con esto. Es comprender nuestro espacio de representación mental y cómo está configurado y estructurado, ¿vale? Entonces ya sabemos que nuestro cuerpo genera llamémosle espacio virtual, este epifenómeno, esta coordinación de datos o de paquetes de información. Se coordinan, logran verse a sí mismos, logran cobrar un punto de observación, un punto de perspectiva. Es importante eso, el yo surge también como un epifenómeno de la psiquis. Si la psiquis es un epifenómeno del cuerpo, el yo es un epifenómeno de la psiquis, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claramente el yo es como un aspecto ilusorio de la realidad, pero es lo que nos permite movernos. Entonces, no sé, andar por ahí atormentando a la gente con el hecho de trabaja tu ego o despójate de tu ego, cuando en el fondo tenemos que ir reconociéndolo, tenemos que ir como abrazándolo, reconociéndolo para ver cuáles son los aspectos que efectivamente con los cuales puedo como interactuar conmigo mismo. Ya no simplemente doy respuestas reactivas, sino que comienzo a dar respuestas que son ya estas respuestas diferidas que les estaba mencionando anteriormente. Me preguntan si va a quedar grabado esto. Sí, va a quedar grabado. Queda grabado siempre. De hecho, como ya pasando esta hora 8, por seguridad, yo voy a cortar acá. Vamos a continuar de inmediato. Tengo todo listo como para seguir de inmediato, así que en 2-3 minutos vamos a estar de nuevo al aire. Pero voy a dejar grabado esta primera parte, así que voy a cortar. Aprovechen de ir al baño, qué sé yo, lo que necesiten, y nos vemos en un ratito. Y vamos a continuar con esta charlita, que espero que esté como interesante.
eso. Así es que, nada, espero que a la vuelta me puedan ir dejando comentarios, qué les ha parecido un poquito esto que hemos estado hablando, pero ya a la vuelta porque ahora vamos a cerrar y no los voy a poder leer. Nos estamos viendo 3 minutitos y estamos de vuelta aquí en esta clase de tarot.